Estoy embarazada. Cuando mi novio se enteró, me llevó inmediatamente a casa de sus padres, diciendo que necesitábamos hablar de matrimonio. De camino, los dos soñábamos despiertos con un futuro brillante. Hasta que llegamos y nos abrió la puerta una jovencita, con una sonrisa radiante en el rostro. Michael, ¿has vuelto? Al verme su expresión cambió, pero se suavizó rápidamente y sacó con destreza unas pantuflas del armario. ¿Por qué no llamaste antes cuando ibas a volver? No hay nada cocinado en casa. Tío, tía, casa de Michael. Sus padres aparecieron en cuanto oyeron el alboroto y lo atendieron con gran preocupación, tratándome como si fuera invisible. Aunque sabía desde hacía tiempo que sus padres no me querían porque era de fuera y no podía ser de mucha ayuda para su carrera. Todavía me dolía que me despidieran así en mi primera visita. Llevábamos 7 años conociéndose y 5 enamorados. Para ganarme la aprobación de sus padres y estar al lado de Michael como una igual, me había esforzado muchísimo. Ahora era gerente de departamento y ganaba mucho más que él. Recientemente incluso recibí una oferta de DL Group, la prestigiosa empresa a la que Michael siempre había soñado unirse. Jasmine, yo tampoco sé por qué está aquí. Por suerte Michael me siguió tomando de la mano, en cuanto nos sentamos, se apresuró a explicarme. Sabes, nuestra familia siempre ha sido muy unida a los Tom. Tiffany debería estar aquí para visitar a mis padres. Tiffany, conocía ese nombre. La candidata a nuera que los padres de Michael consideraron adecuada, la cita a ciegas de Michael. Michael una vez cenó con ella a mis espaldas. Cuando me enteré, tuvimos una gran pelea y rompí con él por primera vez. Todavía recuerdo a Michael abrazándome y llorando, negándose a aceptar la ruptura a toda costa. Dijo que sus padres lo presionaban y que conocer a Tiffany solo era para demostrar que ya tenía novia y se preparaba para casarse. Los deseos de sus padres no representaban los suyos. Le creí entonces. Pero ahora, viendo a Tiffany ayudar en la cocina, no pude evitar pensar, charlaba y reía con la madre de Michael, con todo el aspecto de una nuera en una relación cálida y cercana. Enseguida, trajeron los platos a la mesa. Mamá, papá, tengo algo que decirles. Michael intercambió una mirada conmigo armándose de valor para hablar. Jasmine y yo lo hemos decidido. No digas nada todavía, tu madre tiene un anuncio que dar, interrumpió el padre de Michael. ¿Qué anuncio? La madre de Michael se aclaró la garganta y volvió a mirar a Tiffany. Tiffany bajó la cabeza, sonrojándose con recato. Tiffany está embarazada, dijo la madre de Michael, y luego fingió estar enojada mientras le lanzaba una mirada a Michael. Michael, ¿algo tan importante y no nos lo contaste? Por suerte Tiffany es sensata, nos lo contó todo. ¿A qué te refieres?, preguntó Michael, desconcertado. ¿Su embarazo tiene algo que ver con nuestra familia? Michael, Tiffany se levantó sonrojada, la última vez que te acompañé a casa. ¿No se supone que no deberías mencionar eso?, la interrumpió Michael, furioso, y de repente comprendió, ¿te refieres a aquella vez? Ni hablar. ¿Cómo pudiste? Me lanzó una mirada penetrante como si solo entonces se diera cuenta de mi presencia. Jasmine, escúchame. Me agarró del brazo. Jasmine, no es lo que piensas, déjame explicarte, esa vez fue un accidente, fue un accidente. Lo miré luego a los padres de Michael, pensando que desde que crucé su umbral me habían tratado como si fuera invisible, y mi mirada involuntariamente se volvió cada vez más fría. La voz de Michael fue bajando cada vez más. Jasmine, créeme, eres la única en mi corazón. Jasmine, no me mires así, tengo miedo, Jasmine. Michael, el padre de Michael lo interrumpió furioso, ¿acaso eres un hombre? Actúas tan dócil delante de una mujer, ahora que es Tiffany la que está embarazada, deberías prestarle más atención. La madre de Michael también me fulminó con la mirada. Siempre supe que no se puede confiar en los forasteros. Aparte de tener una cara que puede atraer a un hombre, no es nada. Sedujo a mi hijo. La miré a la cara y una oleada de náuseas me subió por el estómago. Sentí ganas de vomitar y no pude evitar inclinarme hacia un lado para vomitar. Jasmine, ¿estás bien? Jasmine. Michael me dio una palmadita en la espalda mientras me daba un vaso de agua tibia. Enjuágate la boca, te sentirás mejor. No me toques.
Le aparté la mano. La taza que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. Michael, se acabó lo nuestro. Oí mi propia voz, pero por suerte no fue una pérdida total de compostura. Después de terminar de hablar, me di la vuelta y recogí mi mochila, lista para irme. No, Yasmín, escúchame, déjame explicarte, no es lo que piensas. Michael me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarme. Sácala de aquí. La madre de Michael se puso de pie. Viene a mi casa por primera vez y rompe cosas, ¿qué clase de persona se cree que es? Mamá, por favor, no digas nada. Michael miró a su madre con ojos suplicantes. Yasmín, ella también está embarazada. La expresión en el rostro de la madre de Michael se congeló gradualmente. ¿Tú? Michael, ¿no estás bromeando? Michael sacó el informe de la prueba de embarazo de su bolsillo. Esta es la prueba que nos acabamos de hacer. Yasmín está embarazada. Vinimos hoy a hablar de matrimonio. Mamá, amo a Yasmín. Me voy a casar con ella. Dijo Michael con decisión, sin soltar la mía en ningún momento. Bastardo. El padre de Michael se levantó y le dio una bofetada. ¿Quieres casarte con ella? ¿Y qué hay de Tiffany? Es una joven inocente y está embarazada de tu hijo. ¿Cómo puedes enfrentarla? ¿Cómo pudiste golpear a tu hijo? La madre de Michael parecía angustiada y luego me miró. Ya que tú también estás embarazada, ¿por qué no nos sentamos todos y hablamos como es debido? Era la primera vez que la madre de Michael me hablaba. Ya nos conocíamos, pero nunca me había mirado a los ojos. Todavía recuerdo la mueca de desprecio que cruzó su rostro la primera vez que me vio. Dijo, no tienes nada que ofrecerle a mi hijo excepto una cara bonita. No le caía bien, lo supe desde el principio. Se quejaba de mi delgadez, de mi orfandad, de haber vivido bajo techo ajeno desde la infancia y de haber tenido un destino desastroso, e incluso dijo que traería la muerte a su hijo. Pero si pudiera elegir, también querría crecer en una familia entera e intacta, ser mimada por un padre y amada por una madre desde la infancia, pero no pude. No tenía derecho a elegir. Cuando Michael vio a su madre relajarse, pensando que la situación finalmente había cambiado, me jaló para que me sentara en el sofá. Pero lo que dijo la madre de Michael a continuación nos dejó completamente atónitos. La familia Beemin ha tenido solo un heredero varón durante 3 generaciones. Ahora que ambos están gestando el hijo de Michael, tengo una solución. ¿Por qué no dan a luz, y la que tenga un hijo varón, la aceptaremos como nuera? La madre de Michael estaba sentada en el sofá, mirándonos como si fuera una emperatriz viuda eligiendo consorte. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Michael parecía sorprendido. De repente me sentí como una broma, hacía mucho tiempo, alguien me había advertido que no me aferrara a un amor que no fuera aceptado por mis padres. Siempre pensé que Michael y yo éramos una excepción, pero nunca lo esperé. En fin, todo lo que pasó hoy es culpa mía. No dije nada, me quedé quieto, agarré mi bolso y caminé hacia la puerta. Yasmín, ¿a dónde vas? Michael me agarró de nuevo. No lo miré, levanté el pie y le di un pisotón. ¡Ah! Michael gritó de dolor y me soltó de inmediato. Abrí la puerta de golpe y bajé corriendo las escaleras como si corriera por mi vida, agradecida en secreto de no haberme cambiado de zapatos, esos tacones de cuero me ardían al pisarlos fuerte. ¿Duele?, me pregunté. Al salir de la escalera, el viento me azotó y mis lágrimas comenzaron a brotar sin control. Sin que me mordiera, me vino a la mente la escena de esta mañana, la conversación que él y yo tuvimos en el coche. Dijo que preferiría una niña que creciera tan hermosa como su madre, que trabajaría duro para comprar una casa grande y decorar una preciosa habitación de princesa. ¿Y si es niño?, pregunté. Un niño también está bien. Me encargaré de criarlo, de enseñarle a ser independiente, valiente y responsable desde pequeño. ¿Y si no te hace caso? ¿Es tan travieso y rebelde como tú de pequeño? Se lo pregunté a propósito. De pequeño no era nada travieso, era muy obediente. Si no me crees, pregúntale a mi madre después. El recuerdo se cortó de golpe. Al pensar en el rostro altivo de la madre de Michael, una oleada de náuseas me invadió el pecho. Cariño, lo siento.
Mamá sabe que existes ahora, pero tiene que dejarte ir. Extendí la mano y la puse sobre mi vientre. Como respuesta a un dolor sordo y profundo me recorrió el bajo vientre. Jazmín. Michael me persiguió por detrás y me agarró la mano. Yasmín, no estoy de acuerdo con terminar, no estoy de acuerdo. Siento lo que acaba de decir mi madre, me disculpo contigo, lo siento. Michael, suéltalo. Estoy cansado. No quiero seguir intentándolo. No lo miré, mi tono era monótono. No. Michael negó con la cabeza. Yasmín, te amo de verdad. Intentó abrazarme. Sentí náuseas y lo aparté, agachándome al borde del camino para vomitar. No te acerques a mí. Grité. Me das asco. La herida en su rostro era tan evidente. No iré, pero por favor no te vayas, Yasmín, ¿puedes escucharme? 5 años pensé que nadie me entendía mejor que tú. Justo en ese momento mi visión comenzó a nublarse de nuevo. ¿Recuerdas esa noche? Continuó. Era mi cumpleaños, estabas trabajando hasta tarde en la oficina, te esperé solo en el restaurante, bebí demasiado, Tiffany vino y me llevó a casa. Estaba tan borracho que me desmayé, siempre pensé que eras tú. Jazmín. Señaló el punto sobre su corazón. Aquí, desde el principio hasta el final, solo has sido tú. Lo que pasó entre ella y yo fue un simple malentendido. No sé por qué apareció de repente en el restaurante y no hemos vuelto a contactarnos desde entonces. Yasmín. No pude oír el resto. Porque también me recordó esa noche. Estaba en la empresa porque un pedido importante había salido mal y yo dirigía un departamento de más de 10 personas trabajando horas extra hasta tarde. Durante ese tiempo Michael no dejaba de llamarme. Sabía que era su cumpleaños, pero estaba muy ocupada. Cuando llegó la última llamada, oí el inconfundible tono de borrachera en su voz. Preocupada por si estaba solo, le escribí a la madre de Michael con la esperanza de que pudiera ir a buscarlo a casa. Al parecer, la madre de Michael aprovechó la oportunidad para llamar a Tiffany. Esa noche recuperé una gran pérdida para la empresa y al día siguiente me ascendieron. Gracias a eso me gané una buena reputación en la industria e incluso capté la atención de DL. Yasmín, yo me encargo del niño. Le daré una buena suma de dinero. Iré a pedirles perdón a sus padres. Por favor, denme tiempo. Michael seguía hablando. Ya presenté mi solicitud a DL. En cuanto tenga el resultado, te llevaré. Michael. Interrumpí el plan que estaba dibujando para mí. Puedes renunciar a Tiffany, renunciar a esa niña mundana, pero, ¿y tus padres? Te dieron la vida, te criaron, la sangre es más espesa que el agua. Por mí lo dejarías todo. ¿Vale la pena? Vale la pena. Yasmín, nos conocemos desde hace 7 años, no sabes lo que siento por ti. Dame tiempo, los convenceré. Si no puedo en absoluto, te elijo a ti, Yasmín. Llegó a ese límite y se echó a llorar. Yasmín, después de todos estos años juntos, hemos superado todas las tormentas. Estamos a un paso de arreglar esto. Incluso tenemos un hijo. ¿De verdad vas a renunciar a esto ahora? ¿Puedes soportarlo? ¿Puedo soportarlo? Extendí la mano y me toqué el bajo vientre, las lágrimas caían como lluvia. No lo soportaba. En nuestro peor momento vivíamos los dos en una habitación alquilada de menos de 10 metros cuadrados, sobreviviendo a base de fideos instantáneos todas las noches. Como él insistía en estar conmigo, se peleó con su familia y se quedó sin recursos. Nos acabábamos de graduar, sin trabajo y con una deuda enorme. Él solo podía trabajar de repartidor, expuesto al sol y a la lluvia todos los días. Cuando por fin tomó un pedido y ganó su primer dinerito, lo usó para comprar mi fruta favorita. No comió nada de esa fruta, dijo que no tenía hambre. Luego lo vi levantarse en mitad de la noche para preparar fideos instantáneos tranquilamente. Comí los fideos instantáneos con él y nos reímos como tontos. En ese momento realmente sentí que mientras pudiera estar con él, no importaría si comíamos fideos instantáneos el resto de nuestras vidas.
Cuando tenía 5 años, mis padres se pelearon por el divorcio y lo llevaron a los tribunales, ninguno de los dos me quería. Al final, el tribunal me entregó a mi madre por la fuerza y ordenó a mi padre pagar la manutención. Pero mi padre no pagaba, así que mi madre me dejó en casa de mi tío. Desde pequeño viví como un dependiente bajo techos ajenos, nadie me quería, nadie me apreciaba, e incluso cuando había buena comida, nunca me tocaba. Nadie me había tratado como Michael. No me menospreciaba por ser del campo, no le importaba mi retraimiento, me cortejó durante 2 años y me hacía feliz cada día. Me dijo, Jasmine, nunca he visto a una chica más tranquila que tú. Debes estar feliz, tu sonrisa es tan hermosa. Fue como un rayo de luz repentino en mi vida. Tras su llegada, empecé a sentir que había algo que esperar con ilusión, a esperar cada mañana. Pero ese rayo de luz no era solo mío. Michael, dije, mirándolo con solemnidad, si estar juntos hace infelices a tanta gente mientras solo nosotros somos felices, ¿no sería mejor que lo dejáramos? El dolor en el bajo vientre se acentuó, acompañado de mareos y náuseas, solo quería salir de allí cuanto antes. No. Michael negó con la cabeza. No me rendiré, Jasmine. Igual que antes, cuídate y déjame el resto a mí. Has sido infeliz durante los últimos 20 años, y de ahora en adelante solo quiero que seas feliz. Qué palabras tan bonitas, pero mi razón me decía que, como mucho, solo eran palabras para escuchar. Vi a Tiffany correr tras nosotros. Extendió la mano y agarró la manga de Michael, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Michael, ¿no quieres a nuestro bebé? Lo siento. Michael mantuvo la cabeza gacha y no la miró. No puedo traicionar a Jasmine. Te lo compensaré. No quiero maquillaje. Ella negó con la cabeza para interrumpirlo y sacó un cuchillo de fruta del bolsillo. Michael, sabes cuánto te quiero, no puedes abandonarnos. Dicho esto, levantó el cuchillo de fruta y sin dudarlo se cortó. Vi cómo su chaqueta blanca se abría, revelando una herida tan profunda que dejaba ver el hueso. Las plumas se esparcieron por el suelo, y la sangre tiñó al instante su ropa de rojo. Se cortó el brazo con fuerza. ¿Qué haces? Michael dio un salto y estiró la mano para quitarle el cuchillo. Dame el cuchillo. Pero no me lo entregó, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. ¿Todavía te importa, verdad? Michael, sabía que no podías dejarme ir. Ven a casa conmigo, ¿quieres? Tiffany, no te precipites. Llamaré a tus padres ahora mismo para que vengan a recogerte. Tienes que ir al hospital a que te curen la herida. No quiero ir al hospital. Michael, solo te quiero a ti. Se clavó la cuchilla en la garganta, con la mirada endurecida por la determinación. Si no, moriré aquí hoy, 2 personas perdidas. Pero no seas impulsivo. Michael se quedó paralizado, demasiado aturdido para moverse. Michael, ven a casa conmigo. Forzó la mano, abriéndose un pequeño corte sangriento en el cuello. Pero parecía no sentir el dolor en absoluto. ¿Vienes a casa conmigo? ¿O quieres verme morir aquí? Elige. Su agarre se hizo más fuerte. Sangre roja, nieve blanca y esos ojos inocentes que revelaban una crueldad decidida, el marcado contraste me mareó. Te llevaré a casa, te llevaré a casa. Al final, Michael cedió. La ayudó a ponerse de pie rápidamente y no olvidó mirarme. Jasmine, ve a casa primero o espérame. ¿Tenía sentido esperar? El dolor en el bajo vientre se agudizó y llamé al 911. Bájate los pantalones por debajo. Piernas, relaja las piernas. Tranquila, no te pongas nerviosa. En la mesa de operaciones, la doctora mayor me acercó un instrumento frío. El niño se había ido, quizá presentía que no lo quería, así que se fue solo. Pero no llegué hasta el final, el médico me estaba raspando el útero. Me dolía muchísimo. Me mordí el labio con fuerza, esforzándome por no gritar. Ese día nevó mucho. Pasé el invierno más frío de mi vida. El bebé se había ido. La mitad de mi vida también se había ido. Durante la media hora que esperé en la sala, tenía tanto frío que me castañeteaban los dientes sin control.
En cuanto se acabó el tiempo, agarré mi mochila y salí corriendo del hospital como si huyera. Pero hacía aún más frío afuera, la nieve era tan pesada que parecía tragarse el mundo entero. Caminé por la nieve hasta que sentí las piernas como si fueran de plomo, cada vez más pesadas, y en un momento dado, perdí el conocimiento. Desperté de nuevo en una cama de hospital, con el aire impregnado de un intenso aroma a hierbas medicinales. La enfermera me dijo que me había recogido el director. Es una clínica privada especializada en tratamientos herbales tradicionales chinos. No me gustan mucho los hospitales, siempre hacen frío, así que en cuanto me sentí un poco mejor, fui a la oficina del director. El director era más joven de lo que imaginaba, llevaba unas gafas de montura fina que le daban un aire de erudito discreto. Estás demasiado débil. Tómate toda esta medicina china antes de salir del hospital. Se negó sin levantar la vista cuando le pedí que me diera el alta. Miré la montaña de paquetes de hierbas apilados sobre su escritorio y sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. Conozco mi propio cuerpo. Si no fuera por mí habrías muerto en esa ventisca. Levantó la vista con la voz cargada de ira. Las palabras que tenía en la punta de la lengua se me quedaron en la garganta. Sí, ¿qué cambiaría si volviera? No había nadie esperándome en casa. Así que decidí instalarme y quedarme. Envié un último correo de renuncia a la empresa, cancelé mi número de teléfono y corté todo contacto con el exterior. Todos los días trataba esas hierbas medicinales chinas como si fueran mis 3 comidas principales. Una semana después, fui a completar los procedimientos de alta y el director me recetó 3 bolsas grandes de medicina tradicional china. Además, con mucha responsabilidad, me recetó varias precauciones. Su letra era hermosa, fluida como dragones y fénix, pero era demasiado hermosa, no pude reconocer ni un solo carácter. ¿No puedes leerla?, me preguntó el director. Asentí y luego negué con la cabeza. Sacó su teléfono y abrió su código QR. Agrégame como amigo. Te enviaré las instrucciones por voz. Apreté el teléfono con más fuerza. No era necesario. La medicina que me recetó estaba muy amarga, así que pensaba tirarla en cuanto llegara a casa. No lo olvides, te salvé la vida, así que soy responsable de ti hasta el final. Tomó mi teléfono y se agregó a la fuerza como amigo. Miré la placa en su escritorio, director, Julián. El mismo nombre que mi compañero de pupitre del instituto. Aunque joven, Julián era un médico muy responsable. Apenas me agregó, me envió una larga serie de mensajes de voz. La escuché mientras caminaba hacia casa. Apenas había llegado a lo alto de las escaleras cuando vio a Michael acurrucado como un perro junto a la puerta, con el pelaje cubierto de nieve. «Yasmín, ¿has vuelto?» Oyó sus pasos y se levantó de un salto, temblando tanto que los copos de nieve llovieron sobre el suelo. No se habían visto en una semana, parecía más moreno, más delgado, con la tez cérea, una barba incipiente áspera en la mandíbula y las cuencas de los ojos hundidas. «Yasmín, ¿dónde has estado? Te he estado buscando estos últimos días. ¿Sabes lo preocupada que estoy?» Se acercó e intentó tomarme la mano. Pero lo esquivé con cuidado. Se quedó paralizado, se miró las manos y luego me miró a mí. «Jazmín. Ya rompimos. No estuve de acuerdo. El bebé ya no está. Saqué la hoja de cirugía. Nuestro futuro también se acabó. Por favor, no me molestes más». «Gracias». Se quedó paralizado, inmóvil, un buen rato. Busqué las llaves en mi bolso, abrí la puerta y entré, hasta que la puerta se cerró de golpe. Se despertó de repente como de un sueño y golpeó mi puerta como un poseso. «Jazmín, Jazmín». Dijo algo más, pero no pude entenderlo, estábamos separados por una gruesa puerta. Aún no se había ido, y los golpes se hicieron más fuertes. Temiendo molestar a los vecinos, llamé a la administración del edificio. Fue la madre de Michael quien vino personalmente a llevárselo. Decidí mudarme, dejé el apartamento, llevé las pocas maletas que tenía, me fui a otra ciudad y acepté la oferta de trabajo de DL. DL es una empresa grande con un ritmo de trabajo acelerado y una competencia intensa, simplemente no tenía tiempo libre para dejarme llevar. Un nuevo trabajo, una nueva vida, todo lo anterior parecía no tener nada que ver conmigo.
Excepto por Julián, él era el primer amigo en mi nuevo WeChat. Todos los días me avisaba en su teléfono para recordarme que tomara mis medicinas a tiempo. No le respondí ni una palabra. ¿Por qué había dejado esas pastillas en el coche de alquiler? Todo iba bien. Hasta que la madre de Michael me encontró, abandonó su habitual altivez y me agarró de la manga, suplicándome. Jasmine, por favor, te lo ruego, vuelve a ver a Michael solo una vez. Está en el hospital, no puede seguir viviendo así. Por favor, sálvale, Jasmine. Michael había tomado pastillas para dormir. 2 meses después de dejarlo, yacía inconsciente en el hospital, reducido a piel y huesos. Pero quien seguía sentada a su lado era Tiffany. Vestía ropa de maternidad, tenía la cabeza gacha y toda su anterior vivacidad había desaparecido. Jasmine, por favor, haz que Michael entre en razón. No escuchará a nadie ahora mismo, solo tú puedes salvarlo, solo tú puedes. La madre de Michael se atragantó al hablar. ¿Por qué eres tú? Solo entonces Tiffany se dio cuenta de que había entrado. Tenía los ojos inyectados en sangre y se abalanzó sobre mí como si perdiera el control. Perra, ¿cómo te atreves a venir? Mira lo que le has hecho a Michael. Fuera, fuera. La madre de Michael intentó intervenir desesperadamente. Tiffany, cálmate. Yo fui quien le pidió a Jasmine que viniera. Yo fui quien le pidió que viniera. Tiffany no hizo caso, arrojó todo lo que pudo. Me miró con un odio asesino, gritando una y otra vez: perra, te voy a matar, te voy a matar. La sala era un caos absoluto. Se oyó un golpe sordo. Michael se cayó de la cama del hospital. Jasmine, ¿de verdad eres tú? Su cara de asombro rebosaba de incredulidad mientras luchaba por subir. Pero estaba lleno de tubos y a cada paso que daba, los monitores no paraban de pitar. Al final, el médico se quedó atónito. Era el director Julian. Envió a Tiffany y a la madre de Michael juntas y luego me dijo que tardaría como máximo media hora. El paciente necesitaba descansar lo suficiente para conservar las fuerzas. Jasmine, ¿de verdad eres tú? No estoy soñando, viniste a verme, viniste de verdad. Michael me apretaba la mano con fuerza, temiendo que desapareciera al instante. ¿Por qué eres tan tonta? Lo miré con un escozor involuntario en la nariz. No te encontré, Jasmine. Su voz era terriblemente ronca. Estaba ahí en mi oído todos los días, diciéndome que no te buscara. Jasmine, ¿dónde has estado estos días? ¿A dónde fuiste? Ya no soportaba mirarlo. Recorrí la habitación con la mirada, la sala estaba decorada con mucho cariño y había muchos pósters de bebés pegados en las paredes. Había oído decir que cuando estás embarazada, deberías mirar mucho a los bebés bonitos, tu propio bebé crecerá bonito gracias a ello. Cerré los ojos y los volví a abrir, la claridad ya me había inundado la vista. Casi 4 meses, ¿verdad? Miré hacia la puerta. En unos meses serás padre. Michael se puso rígido. Me miró y negó con la cabeza, pero no pudo decir nada. Michael, se acabó lo nuestro, dije con seriedad. No. Negó con la cabeza. Tiffany te ama, lo interrumpí. Tus padres también están contentos con ella, y está embarazada de tu hijo. Hay más en la vida que solo amor, hay familia y responsabilidad. Michael, no podemos vivir solo para nosotros mismos. Jasmine, ¿y tú? ¿Qué harás? ¿Cómo te las arreglarás sin mí?, preguntó en voz baja. Estaré bien. Lo miré y sonreí. Mira, estos 2 últimos meses, sin ti, mi vida sigue igual de bien. Michael, no todas las historias de amor son para siempre. Te amé una vez, pero no fue más. Sus labios temblaban levemente, no encontraba las palabras. Michael, me voy. Me puse de pie. No hagas más tonterías y no me busques. Ambos necesitamos empezar nuestras propias vidas. Retiré la mano de su palma y me dirigí hacia la puerta. Jazmín, me llamó. Mis pasos vacilaron, pero no me di la vuelta. Si esto es lo que quieres, haré lo que desees. Salí por la puerta se cerró de golpe tras mí, sellando para siempre al chico que una vez amé. De ahora en adelante sería mi esposo,
mi padre, simplemente alguien que ya no tendría nada que ver conmigo. Salí del hospital y para entonces había empezado a llover quién sabe cuánto tiempo, las gotas me golpeaban la cara, frías y penetrantes. Me pasé la mano por el agua de la mejilla, muy salada. Yasmín, detente ahí mismo. Llamó Tiffany, siguiéndome por detrás. Perra. Me dio una bofetada. ¿Qué le dijiste a Michael? ¿Sabes que nos casamos el mes que viene? ¿Por qué regresas ahora? Es culpa tuya que esté así. Extendí la mano y me toqué la cara. Me dolía. La boca de la mujer seguía moviéndose, pero ya no podía entender lo que decía. Los transeúntes nos miraban con extrañeza y nos señalaban con el dedo. Sentí un hormigueo en la cabeza como si me hubieran transportado a aquel día, rodeada de gente, acorralada por todos lados, observando cómo susurraban y me juzgaban. Maldita sea. Hoy te voy a matar a golpes. Tiffany, al ver que no respondía, se volvió aún más arrogante y extendió la mano como si quisiera golpearla. Señorita Tiffany, ¿qué hace? Julian se acercó corriendo por detrás, tomó la mano de Tiffany y la apartó. Director Julian, Tiffany lo vio e instintivamente dio un paso atrás. Yo, esta mujer, ella. Está liada con mi prometido. No me importan los agravios que tengan entre ustedes, la interrumpió Julian. Han montado un escándalo en mi hospital una y otra vez, y ahora han recurrido a la violencia. Tengo derecho a expulsarlos. No. Tiffany estaba asustada. Decano Julian, sé que me equivoqué, por favor, no me eches. Michael todavía necesita mi ayuda. Discúlpate. ¿Qué? Tiffany no lo entendió. Discúlpate con la señorita Yasmín. Tiffany me miró luego a Julian, y finalmente se mordió el labio y a regañadientes dijo, lo siento. Solo entonces Julian la soltó. La gente a su alrededor se dispersó lentamente. Respiré aliviado y miré a Julian. Gracias, director Julian. Si alguien te acosa, debes ser más duro a cambio, porque solo si eres despiadado dejarás de ser acosado, dijo Julian de repente. ¿Qué? No lo entiendo bien. Fuiste tú quien dijo eso, ¿no te acuerdas de mí? Yasmín. Miré su rostro pálido y bien afeitado y por un momento, no pude recordar cuándo lo había conocido. Decano Julian, ¿estás seguro de que te equivocaste de persona? Solo piensa que te confundí con otra persona. De repente se enojó y se fue hecho una furia. Yo tampoco le di mucha importancia y saqué el teléfono para pedir un taxi de vuelta a Dep City. Quizás por la lluvia, no pude conseguir coche por mucho que lo intenté. Tenía que dirigir una reunión temprano a la mañana siguiente y no sabía qué hacer cuando Julián apareció frente a mí otra vez conduciendo. Subir al coche. No, gracias, yo. Me vuelvo a Ciudad S. Vivo en Ciudad S, está de camino. Lo vi apretar los labios con cara de deberle 8 millones, y negué con la cabeza instintivamente. Yo. Tomaré un taxi yo solo. Yasmín, llevas media hora atrapada en el tráfico. Viene un coche. Alzó la voz, mirándome fijamente como si pudiera comerme viva. Qué mal genio tenía esta persona. No tuve más remedio que armarme de valor y subir al coche. Gracias, Dean Julian, dije educadamente. Me ignoró. Me sentí un poco incómodo y me recosté en el asiento fingiendo una siesta. Planeaba transferirle el dinero a su teléfono en cuanto volviéramos a la ciudad. Tenía mal carácter y siempre parecía tan fiero, que era mejor mantener la distancia. Pero a mitad del trayecto, el coche recibió un golpe por detrás. Mi cabeza se inclinó hacia adelante y derribó un fajo de documentos que estaban asegurados en el asiento del copiloto. ¿Estás bien?, preguntó Julián con el rostro tenso. Sentí el chichón en la frente por el impacto y negué con la cabeza. Estoy bien. Bajas y revisas el coche. Él fue a discutir con el conductor en la parte de atrás, y yo empecé a recoger los documentos. Entre ellos había una fotografía que me resultaba vagamente familiar. La recogí para echarle un vistazo. ¿No es esta la foto de mi época de instituto con mi compañero de pupitre? ¿Cómo podía tener esta foto? Julian, que seguía dándole vueltas, ya había vuelto.
Decano Julian, ¿conoce a Julian?, le pregunté levantando la foto. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me quedé paralizada. ¿Julián? ¿No se llama Julián? Efectivamente, Julián me miró como si fuera idiota. Yasmín, han pasado 10 años. No solo no has crecido, sino que tu cerebro también ha retrocedido. Mi mirada iba y venía entre Julian y la fotografía que tenía en la mano, y de repente lo comprendí. ¿Eres JL? JL, mi compañero de pupitre en el instituto. Era delgado y menudo, tenía la cara pecosa y siempre tartamudeaba al hablar, así que nuestros compañeros se burlaban de él llamándolo JL. Siempre lo acosaban. Aunque yo también solía ser víctima de acoso. Como mi familia era pobre, crecí viviendo con mi tío, a menudo pasando hambre y usando la ropa usada que dejaban mis primos. Se reían de mí a mis espaldas, llamándome ni hombre ni mujer. Pero después aprendí a defenderme. Desde la primaria hasta la secundaria, lo soporté todo con constancia. Al llegar a la preparatoria, fue como si se me hubiera encendido una luz, dejé de aguantar las cosas sin hacer nada. Si alguien me maldecía, contraatacaba, si alguien me golpeaba, lo devolvía con más fuerza. Los tímidos temen a los audaces y los audaces temen a quienes no se preocupan por sus propias vidas. Con el tiempo, nadie se atrevió a intimidarme, y cada vez mejoraba más en la lucha, solo que seguía sin amigos y vagaba solo todos los días. Hasta que conocí a Julián. Se cambió a nuestra clase en tercer año de preparatoria y se sentó a mi lado. Debido a su físico, se convirtió en blanco de una nueva ronda de acoso por parte de nuestros compañeros. Pero Julián era mi compañero de pupitre y cada vez que lo molestaban, yo tampoco podía estudiar bien. Necesitaba estudiar, solo el examen de admisión a la universidad podía cambiar mi destino. Lo soporté varias veces y finalmente, cuando ya no pude más, le devolví el golpe con fuerza. Se lo dije. Si alguien te pega, devuélvele el golpe con más fuerza, porque solo si eres despiadado podrás evitar que otros te acosen. Me miró y asintió con la mirada vacía, mientras su rostro se enrojecía poco a poco tras sus gafas de montura negra. Desde entonces se convirtió en mi pequeño compañero. Estudiamos juntos y luchamos juntos. Él quería irse al extranjero, su madre trabajaba en el extranjero. Yo quería irme de aquí y no volver a vivir bajo el techo de nadie. Los exámenes se convirtieron en nuestra única salida. Pero el día antes del examen de admisión a la universidad, desapareció repentinamente. Más tarde otros compañeros me contaron que su madre había regresado y se lo había llevado del país antes de tiempo, ni siquiera había tenido tiempo de presentarse al examen. Simplemente desapareció de mi vida. Julián, ¿dónde se te fueron las manchas de la cara? ¿Antes no eras rizado? ¿Cómo es que ahora tienes el pelo liso? ¿Y antes eras más bajo que yo, cómo eres tan alto ahora? ¿Te hiciste una cirugía plástica en el extranjero? Con esos cambios, ¿cuánto te costó? No me sorprendió que no lo reconociera, aunque el nombre era el mismo, no podía relacionarlo con el pasado, la transformación fue demasiado grande. Yasmín, no olvides a qué me dedico ahora. Creo que eres tú quien necesita cirugía plástica, y que te arreglen el cerebro también. Espetó Julián. Todavía me costaba creerlo. ¿Estás hablando de un tratamiento herbal? Eso es increíble. Tú también eres diferente. Miró la marca roja en mi cara. El viejo tú no se habría quedado ahí parado y lo habría aceptado. Instintivamente me toqué la mejilla izquierda, aún dolorida, la que Tiffany me había abofeteado esa tarde. No quería ir al hospital, pero fue la madre de Michael quien dijo que si lograba convencerlo de no volver a cometer ninguna tontería, podría perdonarle lo que le debía a la familia Min. Sí, le debía algo a la familia Min. De no haber sido por ese incidente, supongo que seguiría siendo la misma Yasmín imprudente de antes, que creía que una pelea lo resolvería todo. ¿Cuándo volviste? ¿Por qué no me contactaste? Cambié de tema. En el momento en que me di cuenta de que era mi compañero de escritorio, Julián, el miedo que sentía hacia él se desvaneció, y la distancia entre nosotros de repente se sintió mucho menor. Empezó a contarme lo que había vivido estos últimos años. Se había ido al extranjero, pero regresó pronto, luego asistió a una universidad de medicina bastante lejana, estudió allí 7 años.
Y solo en los últimos 2 años había regresado a The City para emprender. Cuando terminó y me preguntó cómo había estado todos estos años, me quedé sin palabras. En mis 10 años, al parecer, solo podía pronunciar un nombre, Michael, pero ahora ni siquiera me atrevía a pronunciarlo. Sigo igual, la escuela, luego encontrar trabajo. Cambié de trabajo hace poco. Tuve que desviar la conversación hacia el trabajo. Cuando Julián me acompañó a la entrada del complejo, sacó unos paquetes de hierbas medicinales del maletero. Sé que no has tomado esas medicinas, tu cuerpo aún está débil. Los preparé especialmente para ti. Te harán mucho bien. ¿Dónde he visto a un antiguo compañero repartir la medicina de alguien al reencontrarse? Ya se había ido. Durante el tiempo que siguió, Julián me recordaba a diario por WeChat que tomara mi medicina a tiempo. Pero no conseguía que la medicina herbal se cocinara bien, a veces se espesaba demasiado, a veces se secaba demasiado, y algunas veces incluso me quemaba. Cuando Julián lo supo, no dijo ni una palabra, tomó su propia olla de barro y vino a mi casa. Te enseñaré. Me enseñó a hervir la medicina a fuego lento, a añadir agua, a beberla para suavizar el amargor. Lo miré a la cara y le pregunté cómo cuidaba su piel, cómo esas manchas, cómo habían desaparecido sin más. Señaló el cuenco de hierbas medicinales oscuras y carbonizadas, confía en eso. En ese caso, paso. El lunes volví al trabajo. Como nuestro equipo había tenido un buen desempeño, me ascendieron, e incluso reclutaron a algunos empleados nuevos específicamente para capacitarme. Entre esas nuevas contrataciones estaba Michael. Habían pasado varios meses. Parecía diferente pero a la vez el mismo. Todavía estaba delgado, pero se comportaba con una firmeza recién descubierta, una reserva indescriptible. Cuando me miró aún había luz en sus ojos, pero se mantuvo cortésmente contenido. DL era la empresa a la que había querido unirse desde su graduación. Para evitar situaciones incómodas, lo delegué a un veterano del equipo relativamente más experimentado. Aparte de las reuniones semanales de informes, prácticamente no interactuaban. Aún así, Tiffany fue a buscarlo. Ese día, todo el equipo estaba trabajando hasta tarde en la sala de conferencias, resumiendo el trabajo de la semana anterior. Tiffany irrumpió de repente con su barriga a la vista, y se quedó parada en la puerta de la sala de conferencias observándonos. Michael, que estaba en pleno reportaje, se sobresaltó, se levantó rápidamente y se acercó. ¿Qué hacen aquí? Si es algo, lo hablamos luego. Intentó sacarla. Pero ella se negó y sin esperarlo, abrió el termo que tenía en las manos. Sé que has estado trabajando hasta tarde y ha sido duro, así que te preparé una sopa de costilla de cerdo. Bebe algo mientras esté caliente. Por favor, sal primero, todavía estamos en una reunión. Michael bajó la voz. Tiffany dejó de servir la sopa, miró a su alrededor y finalmente fijó su mirada en mí. Hola, eres el jefe de Michael, ¿verdad? Soy su esposa, Tiffany. Se acercó a mí, sonrió y me ofreció la mano. Observé la confusión oculta en sus ojos nublados y, sin entender a qué jugaba, no extendí la mano. Es comprensible que la gerente Yasmín me menosprecie como ama de casa. Retiró la mano con una sonrisa burlona y luego miró a sus colegas. Michael trabaja aquí y les ha causado problemas. También les traje café a todos, sírvanse mientras esté caliente. La repartidora trajo el café, lo abrió y lo repartió uno por uno. Sus compañeros la elogiaron sin reservas, maravillándose de cómo Michael había encontrado una esposa tan maravillosa, tan considerada con su trabajo incluso estando embarazada. Sentí un escalofrío. Efectivamente, después de ese día, Tiffany empezó a ir a la oficina a ver a Michael por todo tipo de motivos, llevándole comida y recogiéndolo después del trabajo. Más tarde incluso empezó a sentarse junto a su escritorio, acompañándolo mientras trabajaba. El rendimiento laboral de Michael disminuyó notablemente, con frecuencia cometía errores básicos y de sentido común. Encontré al empleado superior que lo supervisaba y le pedí que le diera unos días libres para que pudiera resolver sus asuntos familiares antes de volver al trabajo. Esa tarde Tiffany vino a mi oficina. ¿Qué derecho tienes a dejar que Michael se tome tiempo libre? Estoy embarazada, todos los gastos de la casa dependen solo de él. Tú no eres el jefe, ¿por qué no lo dejas trabajar?
Cerré la laptop de golpe. Porque ya has alterado gravemente la disciplina laboral de nuestro departamento. Hasta que arregle sus asuntos familiares, no lo necesito aquí. Yasmín, ¿qué quieres decir? Su rostro cambió al instante. Crees que te estás interponiendo en nuestro camino, ¿verdad? Qué despreciable, ¿sabes que ahora es mi marido? Tiffany, ¿qué haces? Vuelve conmigo. Michael se apresuró a apartarla. Al día siguiente Michael llegó solo al trabajo, aunque tenía 3 arañazos en la cara. Aquellos compañeros que antes lo envidiaban guardaron silencio, adoptando expresiones de compasión. Respiré aliviado por dentro, pero al mismo tiempo sentí una inquietud fingida, y efectivamente, me encontré con Tiffany en la puerta de la empresa después del trabajo. Llevaba una pila gruesa de papeles con fotos de Michael y yo juntos, junto con algunas de nuestras viejas conversaciones de WeChat. Les daba una hoja a todos los que veía, afirmando que yo había seducido a su marido con una barriga enorme y llorando desconsoladamente. Me quedé de pie tras la puerta de cristal de la oficina, con un cosquilleo en el cuero cabelludo y los pies inmóviles. Tiffany, ¿qué haces? Ven a casa conmigo ahora mismo. Michael la agarró e intentó apartarla. No me voy, no me voy. Se sentó en el suelo, llorando y gritando, hoy voy a dejar que todos vean qué clase de mujer es Yasmín. Tengo 8 meses de embarazo, estoy a punto de dar a luz, y ella está seduciendo a mi marido en la empresa. De una bofetada, Michael la golpeó en la cara. Ella se acunó la cara, mirándolo con total incredulidad. Michael, ¿me pegaste? ¿Me pegaste otra vez por ella? Michael se miró la mano, como si él mismo no pudiera creerlo. Tembló al retirar la mano y suavizó la voz. Tiffany, basta. Vamos a casa a hablarlo, ¿vale? Tiffany se rió de repente. ¿Tienes miedo de que la lastime? Sigues trabajando con ella en la misma empresa, en el mismo departamento. Michael, ¿la proteges así? ¿Acaso tienes conciencia? El bebé que llevo en el vientre es tuyo. ¿No dijiste que rompiste con ella? Así se rompe. Acosando así a una embarazada, que no mueras bien. No me voy hoy, me debes una explicación. Dijo eso y luego simplemente se sentó en la entrada principal. Yasmín, sal. Tuviste el descaro de seducir a mi marido, pero no tienes las agallas de mostrarte qué clase de cobarde eres. Me quedé de pie tras la puerta de cristal, escuchándola decir tonterías afuera. Algunos compañeros de trabajo que pasaban me reconocieron, me miraron fijamente, me señalaron y susurraron entre ellos. Sentí como si hubiera regresado a ese día. Sabía que debía salir y afrontarlo, arrancarle el disfraz a Tiffany. Pero mis pies se sentían clavados al suelo, por mucho que lo intentara, no podía moverme, tenía el cuerpo helado. Desde aquel incidente desarrollé un trastorno psicológico, siempre que estoy entre una multitud, sobre todo cuando me encuentro con miradas extrañas, siento un hormigueo incontrolable en el cuero cabelludo. Mi respiración se vuelve dificultosa y no puedo pronunciar palabra. ¿Estás bien? En un momento Julian entró y me agarró los puños temblorosos. ¿Qué pasa? ¿Yasmín? Lo miré castañeteándome los dientes, pero seguía sin poder hablar. ¿Yasmín? ¿Yasmín? Se dio cuenta de que algo no iba bien y rápidamente me ayudó a sentarme en el sofá. Luego me dio un vaso de agua. Tómate un vaso de agua, cálmate. Renuncio, ya no trabajo aquí. La voz conciliadora de Michael llegó desde afuera. Se arrodilló ante Tiffany. Tiffany, por favor, no montes un escándalo. Ven a casa conmigo. Tiffany finalmente se fue. Los curiosos se dispersaron poco a poco. Desperté de ese entumecimiento, tomé la botella de agua de la mano de Julian y bebí varios tragos. ¿Estás bien, Yasmín? ¿Te sientes mal? ¿Te llevo al hospital?, preguntó Julian. No. Negué con la cabeza, me levanté y salí tambaleándome de la oficina. Ese día Julian estuvo conmigo todo el tiempo, acompañándome desde la oficina hasta casa, pero no me hizo ni una sola pregunta. Michael renunció. Pero los rumores sobre él y sobre mí empezaron a circular por toda la empresa, los folletos que Tiffany había impreso se filtraron por todos los rincones de DL. Cada palabra que se decía sobre mí era cruel.
Mi jefe me llamó y en efecto me dijo que me fuera a casa y me tomara un tiempo libre, para volver al trabajo después de que pasara la tormenta. Me niego. Si me tomo el día libre ahora, sería una admisión implícita de que lo que dijo Tiffany es cierto. No soy la otra mujer, es ella. Los papeles que imprimió y las fotos son reales, y los registros de chat también lo son, pero las marcas de tiempo son falsas. Extrajo eventos de años atrás, los adornó y los trajo al presente. Ya ha cometido difamación, tienes que demandarla, esos papeles son la prueba. Al enterarse, Julián me agarró e intentó arrastrarme hacia la comisaría. Negué con la cabeza. Está embarazada, no puedes hacerle nada legalmente. Es una mujer embarazada, es cierto, pero no puede estarlo para siempre. Julián explicó. Una vez que nazca el niño, ella seguirá asumiendo las responsabilidades. Yasmín, si quieres seguir trabajando en DL, este asunto debe resolverse adecuadamente. Negué con la cabeza. Sabía las consecuencias de ir a la comisaría, pero no podía decir ni una palabra. Al final, Tiffany sería absuelta. No puedo ir a la comisaría, estoy enferma. Yasmín, ¿hay algo que te preocupe? Julián notó mi rareza. Mencionó la escena que vio en la puerta de la empresa ese día y recordó la última vez que me vio siendo golpeado fuera del hospital. Dijo, te aclaro que no hiciste nada malo, ¿por qué te lo tragas todo en silencio? Lo miré, respiré hondo y finalmente hablé despacio. Julián, ¿me crees? Casi me convierto en un asesino. Cuando estaba en la universidad, había una chica que siempre me buscaba pelea. Era una acosadora conocida en el campus, presumiendo del dinero de su familia y causándome problemas constantemente. Un día, mientras caminaba de vuelta a la residencia como siempre, me bloqueó el paso a mitad de camino y me obligó a subir a la azotea. Me hizo ladrar como un perro y quiso grabarlo en vídeo. Me negué, así que hizo que uno de sus seguidores que estaba detrás de ella me golpeara. Me golpearon brutalmente, recogí un ladrillo roto del tejado y se lo lancé con todas mis fuerzas. No tenía ningún plan, solo rabia. La golpearon hasta dejarla cubierta de sangre, agarrándose la cabeza y rodando por el suelo. El incidente alarmó a muchos compañeros. Como solía ser solitario y tenía pocos amigos, me rodearon, señalándome y susurrando que había matado a alguien, incluso llamaron a la policía para que me arrestaran. Me llevaron a la comisaría y me encerraron allí una semana. La escuela se preparaba para expulsarme. Esa semana en la comisaría fue la época más oscura de mi vida. Tenía pesadillas todas las noches, o soñaba que me golpeaban, o que golpeaba a alguien hasta dejarle la cabeza ensangrentada. Al final, Michael usó todos sus recursos para sacarme del centro de detención. Le pagó una gran suma a la otra parte y habló en mi nombre en la escuela, y solo entonces conservé mi estatus de estudiante. Ese dinero provino de que Michael se lo pidió a su familia. Les mintió a sus padres diciendo que era para una inversión, pero luego la madre de Michael se enteró. Me humilló brutalmente y le cortó todo el apoyo financiero. Aunque luego pagué todas las deudas con mi propio salario, mi relación con la familia Min nunca mejoró. Ese incidente también dejó una huella imborrable en mí, desarrollé una grave enfermedad psicológica. Sufría episodios no solo en lugares concurridos, sino incluso en la comisaría. Julián escuchó todos mis relatos en silencio durante un buen rato, y solo después de un rato levantó la cabeza, tenía los ojos un poco rojos. Debiste de pasarlo muy mal en aquel entonces. No respondí. El hecho de que ahora pueda decir estas palabras con calma delante de él significa que esas cosas ya no me afectan tanto. El tiempo es la mejor medicina. Aparte de la inminente llamada a la policía, tengo que superar mi propio miedo e ir a la comisaría a explicar la situación antes de poder demandar a Tiffany. No necesitamos ir a la comisaría. Conozco a un abogado que podría ayudarnos, sugirió Julián. Me llevó al bufete y en mi nombre le explicó toda la situación al abogado. Me acompañó durante la recopilación de pruebas y la presentación de la demanda, y me acompañó durante todo el proceso. El veredicto llegó rápidamente. Tiffany fue declarada culpable de difamación, pero como aún está embarazada, la sentencia no puede entrar en vigor hasta después de que dé a luz y termine la lactancia. Aún así estaba muy contenta. Lo primero que hice fue fotografiar la sentencia y publicarla en el chat grupal principal de la empresa.
También tomé la iniciativa de invitar a Julián a cenar para agradecerle su ayuda estos últimos días. Hablamos de los viejos tiempos y por capricho tomamos un vino. De regreso nos tambaleamos cantando la canción que se sentaba a mi lado. ¿Pensarás en mañana, en el diario que escribiste ayer? Jazmín. La madre de Michael me bloqueó el paso con su bolso. Al verme tambaleándome borracha, se tapó la nariz instintivamente. Nuestra familia Min te ha dado su apoyo, y ahora vas a enviar personalmente a la nuera de la familia Min a prisión. ¿Qué clase de corazón tienes? Miré a la anciana, me parecía vagamente familiar, pero no precisamente agradable a la vista. Arrastré a Julian y seguí caminando junto a ella. Siempre decías que la graduación parecía eterna, y en un abrir y cerrar de ojos cada uno tomó su camino. Dio unos pasos para alcanzarme y se paró frente a mí. Yasmín, no estoy aquí para pelear contigo. Perdóname si es posible por el tiempo que pasaste con Michael, firma una carta de perdón y deja ir a Tiffany. Pensé que esa vieja era muy pesada, siempre piando y no dejándome ir. Me quité los tacones y en un impulso le tiré uno directo a la cara. Vete al infierno, quítate de mi vista, ¿me oyes? Que perdone a quien quiera perdonar, no te conozco. Si sigues molestándome delante de mí otra vez, te golpearé cada vez que te vea. Loca, loca, borracha, borracha. Huyó, asustada por mí. Julián, que estaba cerca, aplaudió y elogió, esa es más propia de la Yasmín que conozco. Solo entonces me di cuenta de que había estado observando desde la barrera todo el tiempo y no había dicho ni una palabra para ayudarme. ¿Qué clase de compañero de escritorio es este? Estaba tan furioso que le di un puñetazo, listo para ajustar cuentas con él. ¿También intentas intimidarme? ¿Te ríes de mí? Si aplaudes, te voy a dar una paliza. Le di palmaditas en la cabeza. Él aguantó la presión y me llevó a casa, me ayudó a cambiarme los zapatos y me ayudó a dormir en la cama. Resultó que ambos nos caímos al acostarnos. Intentas molestarme, ¿verdad?, dije, mirándolo a la cara tan de cerca que casi podía tocarlo, sintiéndome ofendida. ¿Te parece bien? Su voz sonaba un poco ronca. No. Negué con la cabeza con fingida seriedad. Sus besos cayeron entonces, suaves y numerosos, uno tras otro. Debió haber bebido demasiado. Debí haber bebido demasiado. Al día siguiente me desperté en mi habitación y lo encontré todo desordenado, y Julián hacía rato que se había ido. Extendí la mano y me froté la cara. Me estoy haciendo viejo de verdad, bebo un poco y empiezo a soñar con la primavera. El hombre que apareció como protagonista en mi sueño crucial seguía siendo alguien a quien siempre había tratado como un buen hermano, tan cercano a mí, como pude atreverme a hacer algo así. Es indignante. TSK. Terminé de vestirme y abrí la puerta. Julián estaba de pie en el umbral, con el torso desnudo. ¿Despiertas? Ya preparé el desayuno. Me quedé paralizada. El protagonista de mi sueño había aparecido de repente en la realidad, y estaba desnudo. Bajé la mirada instintivamente, tenía una toalla rosa de Hello Kitty atada a la cintura. Era mía. Cerré la puerta de golpe y volví a meterme temblando. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Todo lo que pasó anoche no fue un sueño. ¿Cómo se supone que debo enfrentarlo? ¿Debería fingir amnesia o dejarlo inconsciente? Esto es tan incómodo. Ojalá pudiera desaparecer ahora mismo. Alguien, por favor, sálvame. Nadie puede salvarme, cosechas lo que siembras y debes pagar tus propias deudas. ¿Estás bien, Yasmín? ¿Te sientes mal? Julián no dejaba de llamar desde afuera. Me sentía mal por dentro y solo podía esconderme en mi habitación como una tortuga encogida. Julián estaba tan ansioso afuera que casi derribó la puerta, solo entonces me armé de valor y salí. Acabo de ir al baño, me siento mal del estómago, dije, tocándome la barriga y hablando con algo de vergüenza. No hay baño en la habitación, el inodoro está en el pasillo, dijo Julián, señalando el baño cercano. Me sentí aún más incómoda y no pude evitar alzar la voz. Dije que había un baño porque sí, que esta era mi casa. Pareció sobresaltado como si mi repentino tono más alto lo hubiera asustado. Luego, malhumorado, fue a la cocina y sacó el desayuno que había preparado.
Hay leche, pan, huevos, tocino y avena. Menuda variedad. ¿Me ha vaciado la nevera? Comí mientras intentaba mentalmente ocultar el error de anoche sin que nadie se diera cuenta. Después del desayuno, vienes conmigo a un sitio. Aún no había pensado en una excusa cuando ya había hecho planes para mí. ¿A dónde vamos? Conozco a un psicólogo bastante bueno. Quizás pueda ayudarte con tu problema mental, respondió. Tú. Lo miré de reojo, su torso era innegablemente visible. Tragué saliva en silencio. ¿Podrías volver a vestirte? No es apropiado así. ¿Qué clase de hábito tan extraño es este? De hecho, come desnudo. Parecía inocente, me rompiste toda la ropa. ¿Qué clase de cosa monstruosa es esa? Ejem. Un trozo de pan se me quedó atascado en la garganta sin bajar ni subir. Come más despacio, ¿tienes tanta hambre? Toma un sorbo de agua primero. Me dio un vaso. Después de beber el agua, ya no quise seguir con el tema anterior, así que me levanté. Ya terminé de comer. Dame la dirección del médico y puedo ir solo. Él también se levantó. Iré contigo. Me quedé mirando fijamente sus abdominales marcados, dejando claro que no podía irse así como así. Entonces sonó el timbre, su asistente le había traído la ropa. Se puso ropa limpia, con un aspecto de caballero. Ya no pude negarme más, así que lo acompañé a la psicóloga. La psicóloga era una mujer regordeta de mediana edad, a la que le gustaba sonreír. Su voz transmitía ese suave dialecto gu de la región de Jiangnan, indescriptiblemente encantador. Me mostró algunas fotos mientras me guiaba con delicadeza para hablar. En la oficina solo cabíamos los dos. Escuchando su suave voz, le conté todo lentamente. Todo empezó con el abandono de mis padres de niña, luego el acoso escolar, seguido de la lesión accidental que causé en la universidad, y finalmente mi relación con Michael. Después de decir todo eso, sentí una relajación que nunca antes había experimentado, y sin darme cuenta me había quedado dormida. Cuando desperté el cielo estaba completamente oscuro, y Julian era el único sentado junto a la cama. ¿Dónde está la doctora?, pregunté. No está trabajando. Julián me ayudó a levantarme. Dormí un poco. Me rasqué la cabeza avergonzado. Perdón por haberte entretenido, lo siento. Hacía mucho que no dormía tan profundamente. Al despertar me sentí completamente renovado, como si hubiera renacido. Estoy bien. La doctora dijo que cooperaste bien con el tratamiento, no es un gran problema. Te recetó un medicamento, cuando lleguemos a casa, me aseguraré de que lo tomes, termines el tratamiento y salgas más a respirar aire fresco. Después del tratamiento deberías estar prácticamente recuperado. Julián recogió su bolso junto a nosotros y me acompañó fuera del hospital. Gracias. Al salir del hospital, le quité el bolso de la mano. Ya te has retrasado bastante. Puedo ir a casa sola y atender lo que necesites. Pero no me dejó. Nada es más importante que tú. Vamos. Me quedé clavado en el sitio, sin moverme. Me miró y suspiró suavemente. Yasmín, sé obediente. Perdida anoche por fin tuve el coraje. Los dos estábamos borrachos. Hagamos como si nada hubiera pasado. Tenía miedo de que me estuviera ayudando a superar la culpa por lo de esa noche. No estaba borracho. Se acercó y me miró, en sus ojos había emociones que no pude descifrar. Yasmín, he estado completamente despierto todo este tiempo. ¿Lo sabes? Todos estos años te he estado esperando. Es una confesión. No lo sabía. No esperó mi respuesta, simplemente me metió en el coche, forzando su entrada en mi vida, igual que cuando me agregó a WeChat. Se quedó conmigo todos los días, se aseguró de que tomara mis medicinas, me hizo compañía para despejarme e incluso me llevó a su pueblo una vez. Visitamos nuestra antigua escuela, nos sentamos en el amplio patio y hablamos de las peleas que teníamos. Años después, al recordarlas, de repente nos parecieron insignificantes. También nos encontramos con mi tío, ya había envejecido, pero su rostro no mostraba ninguna expresión al verme. Nunca le había caído bien, criarme había sido algo que hacía por obligación.
Más tarde, cuando conseguí trabajo, le enviaba dinero todos los años como compensación por esos años de crianza, pero nunca me llamó. Cuando fuimos a casa de los Lee, conocimos a la madre de Julian, y en cuanto me vio, adivinó mi nombre. Debes ser Yasmín. Mi hijo por fin te trajo de vuelta. Supe por la madre de Julián que cuando Julián se fue a casa de mi tío a buscarme, pero mi tío se puso furioso y no lo dejó entrar, incluso le soltó el perro. Solo estuvo en el extranjero un año antes de abandonar la universidad y volver a casa. Vino a buscarme, pero nadie sabía dónde estaba, así que se matriculó en la Facultad de Medicina donde trabajaba su padre. Recuerdo el día que recibí la carta de aceptación, no se lo había dicho a nadie, pues quería que nadie lo supiera deliberadamente. Una vez que empecé la universidad, naturalmente nadie de aquí podía contactarme, en ese momento solo quería escaparme. Por supuesto, a Julián le era imposible saber dónde estaba. El aire en casa era realmente agradable. Seguí a Julián montaña arriba para recoger setas y bajé al río a pescar. El tiempo voló y para cuando terminaron las vacaciones y volví a trabajar en DL, ya era año nuevo. Recibí una gran noticia de mis compañeros. Tiffany había dado a luz a un bebé negro en el hospital. El niño tenía extremidades largas, como un gorila que aún no había evolucionado. La madre de Michael estaba tan asustada que se desmayó en el acto. La familia Min realizó de inmediato una prueba de paternidad y, efectivamente, el niño no era de Michael. Cuando Tiffany vio que la verdad salía a la luz, intentó cometer un acto brutal y matar al bebé. Afortunadamente, una enfermera del hospital la descubrió y el niño se salvó. También la mandaron a prisión antes de lo previsto. Después de que Michael enviara al bebé a la residencia de ancianos, vino a buscarme a mi domicilio. Mi compañero de trabajo dijo que estaba de baja, así que se fue. ¿Sabes cómo surgió esa niña? Un compañero de trabajo envuelto en chismes me preguntó. Negué con la cabeza. Oí que se embarazó tras acostarse con un negro en un bar, ni siquiera sabe quién es el padre biológico del niño, así que acudió a Michael. Pensé en aquella noche nevada, en Tiffany amenazando con suicidarse para obligar a Michael a irse a casa con ella, y en el amor ardiente que brillaba en sus ojos. Así que este tipo de amor también existe. Si no fuera por las características tan obvias del bebé, la familia Min seguiría en la ignorancia. Pobre Michael, he oído que una vez tuvo una novia a la que amaba de verdad, pero sus padres los separaron a la fuerza. Mi compañera negó con la cabeza y se fue. Abrí mi computadora y comencé un nuevo día de trabajo. Al final del día, en recepción me dijeron que una señora mayor me buscaba y llevaba mucho tiempo esperando. Era la madre de Michael. Creyó que yo podría saber su paradero, entre lágrimas, suplicándome que se lo dijera. Lloraba desconsoladamente con la mitad del pelo blanco, el rostro marcado por los años, había desaparecido el aire distante de esposa de funcionario que alguna vez tuvo. Solo quedaba una anciana lastimosa que había perdido a su único hijo. La miré y negué con la cabeza. Lo siento, no puedo ayudarte. Luego llamó a los guardias de seguridad. Aún así no se daba por vencida, esa noche vino a mi casa intentando que la acompañara a buscar a Michael. Tomé a Julian del brazo y le dije con frialdad, este es mi prometido. Nos casamos pronto. Tu hijo ha desaparecido, puedes denunciarlo en la comisaría. No podemos ayudarte. Desde entonces la madre de Michael nunca volvió a aparecer. Un año después di a luz a un adorable par de gemelos fraternos. El día del banquete entre los muchos invitados, creí ver una figura familiar. Era delgado, muy alto, observándonos a mí y a los bebés desde lejos con una sonrisa que le hizo llorar, y luego rápidamente se perdió entre la multitud. Esposa, el banquete está a punto de empezar, vámonos. Julián se acercó y me tomó de la mano. Con la otra mano seguía empujando el cochecito, y los gemelos que estaban dentro ya se habían quedado dormidos. Los 4 entramos al salón de banquetes y estallaron cálidos aplausos. Esta noche estaba destinada a ser una velada muy hermosa.